En este video entonces vamos a ver propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Es decir, si en el argumento tenemos una multiplicación, es como si distribuyéramos, digamos, el logaritmo para cada uno de los factores, pero va a terminar transformándose en una suma, ¿bien? Logaritmo base a de x más logaritmo base a de y. Se reparte el logaritmo para los dos factores y en el medio va la suma, ¿sí? También se puede leer al revés. La suma de dos logaritmos que tienen la misma base se pueden escribir en un solo logaritmo con esa misma base y se multiplican los argumentos, ¿bien? Entonces recuerden, las propiedades es una igualdad acá, entonces se pueden leer en los dos sentidos. Puede ser que podamos desarmar el producto en una suma o que teniendo una suma armemos un producto y un solo logaritmo. Veamos un ejemplo acá. Tengo logaritmo. Acuérdense que cuando no está escrita la base, entonces es base 10 de 5 por 2. Puedo resolver el 5 por 2, eso nos da 10, ¿sí? Entonces logaritmo base 10 de 10 va a ser 1, porque al 10 hay que elevarlo al 1 para que nos dé el 10 de acá del argumento. Ahora, aplicando la propiedad, tendríamos que transformarlo en una suma. Logaritmo base 10 de 5 más, acá, logaritmo base 10 de 2. Y eso, resolviéndolo con la calculadora, que nos permite calcular logaritmos en base 10, sería hacer lo siguiente. Apretar la tecla log, nos aparece acá, entonces de 5, es lo que tenemos escrito ahí arriba, más, ahí cierro el argumento con el paréntesis, ¿sí? Más, y ahora ponemos logaritmo, otra vez log, y ahora de 2, y cierro el paréntesis, ¿bien? Entonces la calculadora va a hacer todo en un solo cálculo, ¿bien? Y no vamos a tener que cometer errores de truncamiento de los números, porque nos van a dar, si calculo este por separado nos da un número decimal, este por separado nos da un número decimal y al sumar los números decimales tendríamos que llegar al mismo resultado que esto. Pero como yo no puedo escribir los decimales que son, los números decimales que son irracionales, porque tienen infinitas cifras decimales, siempre lo que hacemos es truncar o redondear y ahí estamos cometiendo un error, ¿bien? Entonces, al poner toda la operación junta, la calculadora nos da el resultado sin el error, que era 1. Tenemos acá 1. Bien, veamos la segunda propiedad. Bueno, en la segunda propiedad dice que el logaritmo de un cociente o una división es la resta de los logaritmos. Acá tengo escrito un cociente. Una fracción es un cociente, así que es lo mismo escribirlo así o escribirlo de manera horizontal, x, dos puntitos, y. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que hacer es repartir el logaritmo para el de arriba y para el de abajo, o el dividendo del divisor, y respetar la base. Logaritmo base a de x menos, se transforma en una resta, logaritmo base a de y. Ejemplo, tenemos el logaritmo de 5 dividido en 2. Entonces va a ser el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2. Eso lo resolvemos con la calculadora, entonces apretamos logaritmo de 5, ¿sí? Ahí cierro paréntesis, perdón, acá era dividido en 2. Entonces eso nos va a dar un resultado que es 0,39, miren, es un número irracional, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo con la propiedad, o sea, sería logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Y tenemos que llegar al mismo resultado de recién, ¿bien? Entonces el resultado acá va a ser, lo vamos a redondear, era 0,39. Vamos a ver la otra propiedad. La propiedad número 3 dice el logaritmo de una potencia. El exponente pasa a multiplicar como una constante al logaritmo. Entonces, fíjense, tengo logaritmo base a de x elevado a y.
Este i, este exponente, entonces pasa multiplicando adelante del logaritmo y queda logaritmo base a de x. El exponente ya no está acá, pasó acá adelante multiplicando. Por ejemplo, tengo logaritmo base 10 de 10 al cuadrado. Entonces este 2 va a tener que estar adelante multiplicando y ponemos logaritmo, la base que es un 10, entonces no le escribo, y el argumento ya no tiene el exponente. ¿Bien? ¿Cuánto es el logaritmo base 10 de 10? A 10 lo tengo que elevar a un número para que me dé 10. Ese número es el 1. Y el 2 que está adelante multiplicando, entonces me queda 2 por 1. Esto es igual a 2. Una observación, chicas. Cuando en el argumento tenemos una raíz, en este caso, por ejemplo, la raíz cúbica, nosotros podemos observar que a la raíz la puedo ver como una potencia fraccionaria. El 1 que está acá como exponente del 7 queda arriba en el numerador y el 3, que es el índice, queda abajo en el denominador. Entonces, el logaritmo base 10 de la raíz cúbica de 7 es lo mismo que el logaritmo base 10 de 7 elevado a la 1/3. Por propiedad que acabamos de ver, este 1/3 pasa acá adelante multiplicando, entonces me queda 1/3 por el logaritmo de 7. ¿Cómo introducimos esa fracción en la calculadora? Bueno, esta tecla que está acá es para fracciones. En otras calculadoras tienen otra forma de escribir, que es A barra D o barra C, algo así. Esa es la tecla de fracciones, ¿bien? Entonces búsquenla cada una en su calculadora. Yo acá voy a apretar esto y me dice 1, abajo, bajo con el cursor, el 3, corro al costado de la flecha y ahora pongo logaritmo de 7. Logaritmo base 10 de 7, cierro paréntesis, igual. Y eso me da 0,28. Entonces vamos a redondear ahí, 0,28. Ese es el resultado, ¿bien? Ahora vamos a ver la última de las propiedades. Bueno, la última de las propiedades se llama cambio de base. Se trata de cambiar la base. Es básicamente eso, ¿sí? Nosotros acá tenemos logaritmo en base A de B. Es lo mismo que yo escriba un logaritmo en base C, o sea que ahí cambió la base, ya no es A, es C, de el argumento, logaritmo base C de B, dividido en el logaritmo base C de lo que nosotros teníamos como base antes. ¿Bien? Por ejemplo, tengo logaritmo base 3 de 5. Entonces yo voy a escribir una división de dos logaritmos con una misma base. A esa base le voy a poner la letra C. Entonces yo digo logaritmo base C de 5, que es el que está como argumento, sobre logaritmo base C de 3, que es el que estaba como base. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si C es 10? Está bueno, ¿por qué? Porque la calculadora tiene logaritmo base 10. ¿Qué pasa si yo digo que C es E? También está bueno porque la calculadora tiene base E, que era nuestro logaritmo neperiano. Entonces, yo puedo elegir esa base. Puede ser cualquier número que yo quiera, siempre que sea mayor que 0. ¿Se acuerdan que las bases tienen que ser mayores que 0 y distintas de 1? Entonces, puede ser la base 10 porque a mí me conviene, porque de esa manera voy a poder hacer el logaritmo base 10 de 5 con mi calculadora y logaritmo base 10 de 3 con la calculadora. O también puede ser el base E, logaritmo base E de 5, logaritmo base E de 3. Eso es cuando las calculadoras no tienen esta tecla, que es para calcular en cualquier base, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le ponemos logaritmo base 10? Entonces, si yo decido que sea logaritmo base 10, este logaritmo base 3 de 5 lo voy a transformar en logaritmo base 10 de 5 dividido logaritmo base 10 de 3. ¿Bien? Y eso me va a dar el resultado 1,46. Entonces, si yo en lugar de elegir el logaritmo base 10 hubiese elegido el logaritmo neperiano, por ejemplo, entonces yo acá tendría que poner la tecla LN
logaritmo neperiano de 5 y acá logaritmo neperiano de 3. Entonces ponemos logaritmo neperiano de 3 y eso nos da el mismo resultado de recién. Puse un 30 acá arriba. Se me fue. Ahí está, de 3. Es igual a 1,46. ¿Sí? Entonces, fíjense que no importa si nosotros poníamos logaritmo neperiano, acá es donde está el error, de 3, nos tiene que dar el mismo resultado, 1,46. No importa si nosotros elegimos la base 10, la base E o cualquier base que a nosotros nos convenga. En este caso nos conviene cualquiera de esas dos porque son las que nos permite calcular la calculadora, ¿bien? Por ejemplo, yo acá tengo logaritmo base 7 de 4. Yo no sé a qué número lo tengo que elevar al 7 para que me dé 4, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que aplicar un cambio de base. Y vamos a decir logaritmo con una base que a mí me convenga, que en este caso, como tengo la calculadora, puede ser base 10 o logaritmo neperiano. Entonces yo lo dejo en base 10 de 4 sobre logaritmo base 10 de 7. Hago esta división con la calculadora, ¿sí? Entonces hacemos logaritmo de 4, cierro paréntesis, dividido logaritmo de 7. Cierro paréntesis, pongo el igual y eso me da 0,71. Entonces 0,71. Si mi calculadora me permite, entonces no hago el cambio de base y utilizo esta tecla. Bien, utilizamos esta tecla y yo acá voy a poner 7 y arriba voy a poner 4. Apretamos el igual y llegamos al mismo resultado, ¿bien? 0,71. Bien, chicas, espero que se hayan entendido entonces las propiedades de logaritmos. Chao.